Continuando con nuestras clases a distancia, vamos a ingresar a estudiar el hueso temporal. Se llama así temporal porque en esa región empiezan a aparecer las primeras canas. De ese modo o por ese motivo es que los autores han puesto este nombre. El hueso temporal para su estudio presenta 4 segmentos. Vamos a estudiar la porción vertical del temporal que se conoce con el nombre de porción escamosa. Otra porción que está por detrás y es una saliente es la apófisis mastoides. Una porción intermedia entre las dos que corresponde al conducto auditivo externo y al orificio de ingreso a este conducto que se conoce con el nombre de porción auditiva. Y finalmente, la parte más interesante, importante y un poco complicada, pues vamos a estudiar aquello que se conoce con el nombre de la porción petrosa del temporal. Iniciamos con la porción escamosa. La porción escamosa del temporal es una porción que está en contacto o está en el temporal en general en articulación hacia adelante con el ala del esfenoides. Hacia atrás el temporal estará articulado con el occipital. Hacia arriba el temporal por la parte escamosa estará articulada con el parietal correspondiente. Y de este modo la ubicación hace que tenga una relación directa con muchos de los huesos que nosotros hemos estudiado. Vamos a dedicarnos a la primera porción que es la porción escamosa. La porción escamosa del temporal va a presentar esa parte vertical que continúa al hueso parietal. Esta porción escamosa es semicircular, tiene un borde superior que es cortante y este borde superior de la porción escamosa está cortada a bisel. Cortada a bisel por la cara interna, de tal modo que la cara externa del parietal en su borde inferior va a tener una configuración más o menos parecida para recibir a la cara interna del temporal que está cortada a bisel. En la cara externa o exocraneal de esta apófisis o de esta porción conocida con el nombre de escama, pues se va a insertar un músculo importante de la masticación. Es el músculo temporal. Este músculo temporal para su inserción tiene 2 líneas circunferenciales, pero la aponeurosis de este músculo se va a insertar en el otro hueso que está por encima del temporal y se llama parietal. En el parietal está aquella porción donde se va a insertar en forma circular. En cambio, la parte inferior corresponde a aquello que es el mismo músculo. En el parietal se va a insertar la parte que corresponde a la aponeurosis y va a formar la línea semicircular superior y la inferior que está justamente casi dentro del temporal, que corresponde a la inserción muscular. También está en esta región una serie de surcos vasculares que corresponden a las arterias temporales superficial y profunda. De ese modo, ahí en esa zona están esos surcos vasculares. Más hacia abajo vamos a encontrar una apófisis, la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática tiene 2 raíces.
una raíz horizontal y una raíz vertical. De ese modo, entonces, decimos que esta apófisis, la apófisis cigomática, va a tener para su estudio una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde inferior y dos extremos. En los extremos ya hemos dicho que el extremo posterior está en relación con la raíz de esto que es la apófisis cigomática. El extremo anterior se va a articular con la porción externa de la apófisis orbitaria del hueso pómulo o hueso cigomático. De ese modo va a formar un arco. El arco cigomático por dentro va a favorecer en la inserción de este músculo temporal cuando el músculo temporal pasa por dentro del arco cigomático y termina en la apófisis coronoides del maxilar inferior. El borde superior de esta apófisis cigomática es un poco más roma y algo más lisa, mientras que el borde inferior es más irregular y estas irregularidades corresponden a aquello que es la inserción superior del músculo macetero. El músculo macetero es bastante fuerte y por lo tanto necesita una inserción muy fuerte en este borde inferior irregular de esta apófisis cigomática. Por detrás de la raíz horizontal se va a encontrar una especie de cavidad y por delante va a estar el tubérculo de esta apófisis cigomática. Y este tubérculo es el que va a estar en contacto como con una especie de cóndilo y de ese modo se va a formar la articulación temporomaxilar. Más hacia atrás existe una mayor excavación y en esta excavación vamos a encontrar una ranura en el fondo, la ranura de Glaser. En esta ranura de Glaser se va a encontrar en trabajos de anatomía de la región aquello que se conoce con el nombre de el nervio de la cuerda del tímpano, que es una rama muy importante del nervio intermediario de Reisberg que está más o menos asociado con el nervio facial. Entonces, estas menciones que hacemos son importantes para recordar que en esta cisura de Glaser va a aparecer saliendo de la porción del peñasco del temporal el nervio llamado la cuerda del tímpano. Bien, entonces ya tenemos estudiado a la apófisis cigomática, tenemos estudiado las raíces de esta apófisis cigomática, tenemos a la fosa donde va a alojarse el cóndilo del maxilar inferior en la articulación temporomaxilar. Hemos estudiado la cara externa de esta porción llamada vertical de la escama del temporal y nos faltaría decir algo con respecto a la cara interna o profunda o endocraneal que tiene esta zona del temporal, donde va a alojar justamente al lóbulo temporal y tendrá una serie de pequeñas irregularidades que corresponden a aquello que es el resultado del contacto con los pliegues que tiene las meninges. De este modo, pensamos que hemos concluido
esta primera porción del temporal con el nombre de la porción escamosa del temporal.